capítulo 24. Hacía menos de 5 minutos que Aegwin había conminado a Smodlor a que se dejara de juegos baratos. Era probable que el truco de la voz desencarnada funcionara con una persona normal, pero era un hechizo tan sencillo que hasta un aprendiz de primer año podría lanzarlo. Por tanto, no había impresionado demasiado con él a la anciana. Sin embargo, ahora que tenía ante ella al gigantesco Smodlor, con una piel coriácea, sus alas de murciélago y sus ojos llameantes, se dio cuenta de que debería haber mantenido la boca cerrada. Si bien los demonios, en general, no eran unas criaturas muy hermosas, Smodlor, en particular, era espantoso incluso para ser un demonio. Alrededor de ese engendro, había 8 figuras encapuchadas. Probablemente, se trataba de unos brujos que no paraban de lanzar cánticos de un modo cadencioso. Jaina rebuscó en el interior de su capa y extrajo el pergamino. Aegwin se sintió aliviada, puesto que eso significaba que esa tensa situación acabaría pronto. Ahora que Smodlor había hecho acto de presencia en el plano físico, Jaina podría lanzar por fin el conjuro de destierro. Pero, de repente, la joven maga chilló y cayó al suelo. «Jaina», exclamó Aegwin, quien corrió hacia ella. Lorena, como buena soldado que era, se colocó entre el demonio y la maga caída. El sudor perlaba la frente de Jaina mientras lograba ponerse de rodillas con sumo esfuerzo. Entonces, apretando los dientes, dijo: «Esos brujos están bloqueando mi encantamiento». A tan corta distancia, la anciana podía percibir cómo esos brujos tejían sus contrahechizos. Pese a que no eran muy poderosos uno por uno, las fuerzas combinadas de esos 8 malvados magos eran capaces de engendrar encantamientos de gran poder. Aún así, una maga de la talla de Jaina no debería haber tenido ningún problema a la hora de contrarrestar la magia de esos brujos. A menos que se hallara tremendamente extenuada, por supuesto. Jaina luchaba como podía, Aegwin podía notarlo, pero estaba cediendo terreno a los esbirros de Smodlor. Esto está funcionando mejor de lo esperado. Me cercioraré de que los orcos sean acusados de la muerte de Valiente. Eso hará que la histeria se apodere de los humanos. Entonces, ya nada podrá impedir que estalle la guerra, que la humanidad perderá al no contar con la guía de su líder, aunque, seguramente, antes de caer derrotados, los humanos matarán a todos los orcos que puedan. Va a ser realmente glorioso. ¿Qué te crees tú eso?, masculló Aegwin, quien solo podía hacer una cosa. Habían pasado casi 4 años desde que había logrado que Medivh regresara de entre los muertos. Esa gesta había agotado todas sus reservas de energía mágica, tal y como le había contado a Jaina, pero la magia nunca desaparece ni se va para siempre. 2 décadas después de haber escapado al filo mellado, había logrado acumular el suficiente poder mágico como para resucitar a su hijo. Pese a que no había logrado recuperar toda esa energía en los últimos 4 años, sí era posible que hubiera logrado recuperar la suficiente como para hacer lo que era necesario. Si no era así, bueno, había llegado a vivir casi 1 milenio. Tal y como Lorena había señalado en su momento, eso era mucho más de lo que la mayoría de la gente vivía. El sudor corría por el rostro de Jaina a raudales. Seguía arrodillada, con los puños cerrados sobre los muslos. Aegwin pudo sentir cómo ese hechizo, que ella misma había escrito en su día, intentaba atravesar los encantamientos de bloqueo que esos brujos habían levantado. La anciana, que se encontraba con una rodilla en tierra junto a la joven maga, agarró a Jaina del puño izquierdo con ambas manos. Cerró los ojos y se concentró en su poder, en su propia esencia vital. Se concentró en su magia, le dio forma, la obligó a moverse y a recorrer sus brazos, después, sus antebrazos, luego, sus manos y, por último, entró en Jaina. Una tremenda fatiga se apoderó súbitamente de la anciana. Le pesaban los huesos y le dolían todos los músculos, como si acabara de correr una carrera. Además, jadeaba profusamente. Aegwin ignoró ese cansancio y siguió concentrándose, mientras traspasaba toda su fuerza vital, su magia e incluso su misma alma a Jaina Valiente. La joven maga abrió los ojos, que normalmente eran de un color azul como el hielo, pero que ahora era de un color rojo como el fuego. ¡No! Simultáneamente, tanto Aegwin como Jaina exclamaron: ¿sí? No podréis detener al filo ardiente. Prevaleceremos por encima de todas las cosas, destruiremos todo cuando se halle en nuestro camino y, entonces, agarro.
Los gritos de Smodlor reverberaron no solo en las paredes de la cueva, sino también en las bocas de los brujos, quienes sentían la misma agonía que el demonio a través del vínculo mental que compartían con él. A pesar de que la vista le estaba fallando a Egwene, alcanzó a ver cómo el espantoso Smodlor se retorcía y contorsionaba, al mismo tiempo que un horrendo fluido brotaba a raudales de las heridas que se habían abierto repentinamente en su horrendo cuerpo. Un viento arreció mientras el mismo aire se desgarraba por culpa del conjuro que Egwene había escrito en su día. Se acababa de abrir un portal al vacío abisal que atraía irremediablemente a Smodlor hacia esa fisura de la realidad. No. No permitiré que vuelvas a encerrar. Las palabras del demonio se vieron interrumpidas en cuanto su cabeza atravesó la grieta. No obstante, los brujos continuaron chillando al mismo tiempo que el suelo temblaba bajo los pies de una Egwene que apenas podía mantener el equilibrio. Momentos después, también dejaron de gritar, ya que también se vieron arrastrados al vacío abisal, donde sufrirían un tormento exponencialmente peor que el que tenían previsto infligir a los residentes de Kalindor. Al final, la fisura se cerró pero la caverna siguió temblando. Lorena, demostrando así que también poseía esa capacidad innata propia de todo soldado para señalar lo obvio, afirmó: «Tenemos que salir de aquí». La anciana, sin embargo, no podía moverse. Las extremidades le pesaban demasiado y necesitaba hacer acopio de las exiguas energías que todavía le quedaban para mantener simplemente los ojos abiertos. De improviso, una de las estalactitas se desprendió del techo de la cueva con un estruendo y fue a clavarse en el suelo a menos de un palmo del lugar donde Egwene y Jaina se encontraban arrodilladas. La anciana llegó a escuchar cómo la joven maga mascullaba un encantamiento de teletransportación. Acto seguido, se desmayó.